Buenos días, hermanos, iglesia. Buenos días. Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Señor, bendita sea tu palabra, bendito seas tú que nos concedes hoy reunirnos a estudiar este tema, Señor. Guíanos, úsame a mí por medio de tu Espíritu Santo y que sea fiel a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, el sermón de hoy, continuamos con la serie de la fe, el sermón número 23, por la fe Samuel. Vamos a hablar hoy del profeta Samuel. Profeta, mira hermanos, profeta, gobernante, ya les explico. Mira hermanos, en los dos últimos sermones vimos ejemplos de la fe del periodo de los jueces. Vimos a Gedeón, a Barak, a Sansón y a Jefté. Después, el sermón anterior a este, estudiamos la historia del rey David en el periodo de los reyes, el segundo rey de la monarquía, ¿no es cierto? Y hoy vamos a ver la historia del último juez de Israel. Samuel es el último juez de Israel que también era profeta. Recuerde que ahí es que piden rey, ¿no es cierto? Allí es que piden rey. Ya en el próximo sermón veremos los profetas en general, Hermanos, recuerden, yo les hablaba de esto cuando vimos a Gedeón, Barak, Sansón y Jefté, que eran los jueces, que el periodo de los jueces, como este es el último juez, fue después de la muerte de Josué, ¿no es cierto? Ahí inicia el periodo de los jueces. Fueron 15 jueces, desde Otoniel hasta Samuel. En el libro de jueces hay 12 jueces, pero hay 3 adicionales fuera del libro de jueces, que son Abimelech, que muchos no lo consideran juez, porque tomó el poder, digamos, violentamente, que fue después de Gedeón. Está Elí, que también fue juez. La Biblia dice que juzgó a Israel 40 años. El sacerdote Elí también fue juez. Y Samuel, el último, que también fue profeta y fue el último juez antes de la monarquía de Israel, cuando inicia el periodo de los reyes. Entonces, hermanos, recordemos también, como se los he dicho desde que empezamos a hablar de Gedeón, de Barak, de todos estos, que a diferencia de los primeros ejemplos de fe de Hebreos 11, aquí no se menciona sus obras de fe, solo menciona nombres. Entonces digamos que hay un poco más, entre comillas, de libertad para uno ir a estas historias y sacar lo que uno considere que va más relacionado con la fe. Entonces, hermanos, recuerden que tampoco está en orden cronológico estos nombres: Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel. La historia de Samuel debería ir antes que la del rey David, porque fue antes, ¿no es cierto? Sin embargo, pues por alguna razón el autor de Hebreos los puso de esa manera, guiado por el Espíritu Santo. Recuerden también lo que decíamos, que es imposible hablar de todos y cada uno de los ejemplos de fe, ¿no es cierto? Como dice ahí la cita cuando inicia Hebreos 11:32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. Entonces, hermanos, mire, hoy vamos a ver 3 capítulos. Hoy vamos a ver, en el primer capítulo vamos a hablar de Samuel. Y vamos a ver la historia de Samuel y las características de Samuel, pues obviamente llevándolo a su fe. En el segundo capítulo vamos a ver a Cristo y cómo relacionamos a Cristo con Samuel. Y en el tercer capítulo vamos a hablar de nosotros y cómo somos relacionados con Samuel. Entonces vamos al primer capítulo. Samuel, vamos a hablar de Samuel. Y vamos a ir a primera de Samuel desde el capítulo 1, vamos a recorrer algunos capítulos. Pero ¿quién era Samuel? Primero, de manera general, fue reconocido como un niño de oración. Escúcheme bien, niño, y vamos a hablar de varias cosas, vamos a decir de los niños, de los jóvenes. Desde temprana edad fue consagrado al Señor y devoto al Señor, quien lo ministró desde niño, desde siendo muy niño fue ministrado por Dios mismo. Siempre Samuel dispuesto a escuchar la voz de Dios. Un hombre que habla, Señor, porque tu siervo escucha, lo dice, ¿no es cierto? Fue un hombre de gran rectitud durante toda su vida. Usted no lo ve torciendo, sin nada. A pesar de que hombres fieles pudieron haber tenido caídas así importantes, en Samuel no se ve este tipo de cosas. Fue un gran profeta del Señor, hermanos, y un líder eminente y notable de Israel.
porque también no solamente fue profeta, sino también fue juez y gobernante de Israel. Hermano, era muy buscado por el pueblo porque tenía una gran reputación de ser un hombre fiel a Dios y que Dios lo escuchaba y lo guiaba. El favor de Dios siempre estuvo con Samuel hasta el día de su muerte, como vamos a ver. Entonces vamos a ver, hermanos, voy a ir recorriendo, como he hecho con otras historias, los capítulos en donde se menciona a Samuel. Básicamente en primera de Samuel, en el primer libro de Samuel. Vamos al primer capítulo, a primera de Samuel 1. Yo no lo voy a leer todo, no voy a leer nunca todos los capítulos porque no me da el tiempo. Solo voy a resaltar las cosas que considero más importantes. ¿Qué pasa en primera de Samuel 1? Es el nacimiento de Samuel. Es el nacimiento de Samuel. Entonces, su madre, ¿quién era? Ana. Ana no podía tener hijos. Y era una mujer que estaba muy triste, era la esposa del Cana. Pero el Cana tenía dos esposas, Ana y Penina, ¿no es cierto? Ana sufría por no tener hijos. Pero Penina, la otra esposa del Cana, siempre la estaba provocando por no poder tener hijos, lo cual aumentaba su tristeza. Sin embargo, Ana se dirige al templo en ese momento, posterior a eso, y ora a Dios con gran amargura, dice la Biblia, con angustia, pero con mucha fe. Y le promete a Dios que si le da un hijo varón, se lo iba a dedicar. ¿No es cierto? Todos, yo sé que seguramente todos conocemos la historia. El sacerdote Elí la ve orando, ¿no es cierto? Y cuando la ve moviendo sus labios, piensa que está ebria, ¿no es cierto? Sin embargo, ella le cuenta que está orando al Señor y él la bendice al conocer la petición que ella le está haciendo. Finalmente Dios le concede a Ana un hijo. Y dice la Biblia ahí que le puso por nombre Samuel, que significa Dios ha escuchado. Eso significa la palabra Samuel o el nombre Samuel. Diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Hay algunos que relacionan el nombre pedido a Dios, el nombre de Samuel. Pero en realidad significa Dios ha escuchado, que no es muy diferente con pedido a Dios. Samuel después es destetado, dice la Biblia. Y Ana cumple su voto y lo lleva al sacerdote Elí. En el verso 26 al 28 dice esto. Yo soy, o sea, lo lleva Elí. Y la lleva Elí pensando, bueno, recuerde que Elí la había visto orando y primero pensó que estaba ebria y todo eso. Y estas palabras se las dice Ana al sacerdote Elí. En el verso 26 al 28. Yo soy aquella mujer. Ya había pasado varios años, ¿no es cierto? Después de ser destetada. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Lo consagra a Dios. Ya le había hecho esa promesa. No es que a partir de ahí, realmente ya se la había hecho. Pero aquí lo lleva directamente a que sea discipulado o instruido directamente por el sacerdote Elí. Entonces, hermanos, yo me imagino los padres que han dedicado aquí los hijos al Señor. Yo creo que sí, yo sé que sí. Aún desde el vientre son dedicados al Señor estos niños. Qué bueno, y así debe ser, pero debemos ser coherentes. Si de verdad no solo sea de palabras, sino hacer como Ana, que realmente lo dedicó al Señor. Amén. Porque si usted tiene un hijo dedicado al Señor y le permite las cosas del mundo, le permite las cosas de la tierra, no lo lleva a la iglesia, le oculta la palabra de Dios, pues eso son solo palabras. Hermanos, en el capítulo 2 de Primera de Samuel está el cántico de Ana por Samuel. Ella da un cántico de gracias y alabanzas porque Dios le había concedido esa petición. Sin embargo, ahí también nos muestra al final de ese capítulo 2 de Primera de Samuel 2 que aparecen unos personajes, los hijos de Elí. Elí era un hombre fiel, sin embargo tenía unos hijos perversos que pecaban grandemente, dice la Biblia, porque despreciaban las ofrendas y estaban corrompiendo con fornicación el sacerdocio. Entonces, habían unos hijos perversos, pero en contraste, dice la Biblia en los versos 18 al 21, que Samuel crecía sirviendo a Dios. Habían unos perversos, los hijos de Elí, sin embargo había un fiel, en este caso Samuel, que servía creciendo al Señor. Y miren lo que dice en los versos 18 al 21, 18 y 21, no al 21, y 21. Dice, el joven Samuel, joven, ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. En el 21 dice, el joven Samuel crecía delante de Jehová.
Era un niño que crecía en las cosas del Señor. Crecía en las cosas del Señor. Niños, jóvenes, están creciendo en las cosas del Señor. Porque Samuel desde pequeño fue consagrado a Dios y dice la Biblia que crecía delante de Jehová. Yo no sé, niños, no es solo venir, no es solo, entre comillas, hacer ciertas cosas espirituales. Realmente crecen en el Señor, están creciendo en el Señor. Bueno, sus padres también deben mirar eso. Creo que ninguno ha sido salvo hasta ahora de estos niños. Todos sabemos eso. Pero pregunto a los jóvenes de allá y Piare, los que son más grandes. Hace rato ya deberían estarse entregando al Señor. Verdaderamente al Señor, ser salvos, ser librados de la ira venidera. Tercer capítulo, hermanos, ahí, en 1 Samuel 3. Veamos el llamamiento que Dios le hace a Samuel. Entonces ahí estaba Samuel, joven todavía, y servía al Señor bajo la guía de Elí. Dice ahí que la palabra escaseaba en esos tiempos. Sin embargo, Samuel servía al Señor bajo la guía de Elí. Dios llama, hermanos, ahí está la parte en cual Dios empieza a llamar a Elí de noche. Perdón, Dios empieza a llamar a Samuel de noche. Se le acerca varias veces y Samuel piensa que es Elí el que lo está llamando desde otro lugar o desde otro cuarto, cerca ahí, que estaban en el mismo lugar. Pero, hermano, ya la tercera vez Elí entiende que es Dios quien lo está llamando. Porque él iba, decía, ¿me está llamando Elí? No, yo no soy. Ya la tercera vez se da cuenta y le dice cómo debe responder. Le dice, mire, cuando vuelva el Señor, dile esto: habla Jehová porque tu siervo oye. Eso está en el versículo 9. Una vez más, viene el Señor, por fin viene el Señor otra vez. Ya Samuel entendiendo que era el Señor. Y entonces él contesta, haciéndole caso lo que Elí le había dicho. Y dice, habla porque tu siervo oye. Eso está en el versículo 10. Hermanos, más adelante muestra que Dios, ahí mismo, en ese capítulo, pero ahí seguido, más adelante, le revela a Samuel el juicio contra la casa de Elí. Lea, en el versículo 18 dice esto. Era una de las cosas que Dios le iba a decir en ese momento, o le dijo en ese momento. Le dice, Samuel, dice, le revela el juicio contra la casa de Elí. Le dice que la casa de Elí iba a venir juicio porque él no estorba a sus hijos. Y mire lo que dice Samuel, responde de esta manera en el verso 18. Y Samuel se lo manifestó todo a Elí sin encubrirle nada. O sea, Samuel recibió una profecía y una revelación de Dios que era un juicio a la casa de Elí. Y se lo dijo a Elí, no le ocultó nada. Nosotros muchas veces queremos hablar pasito ciertas cosas para que la gente no se sienta mal. Él hubiera podido decir, no, yo no le voy a decir nada a Elí, ya está un poco mayor, se puede morir, se puede enfermar. No, hermano, si hay que decir, hay que decir. Samuel crece y todo Israel reconoce que el Señor estaba con él como profeta. Dice en el verso 19, Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Entonces él hablaba como un verdadero profeta, y las cosas que Dios le hablaba se cumplían, hermanos. La Biblia dice que los falsos profetas hablan en nombre de Dios y las cosas no se cumplen. Vamos a ver eso, si el Señor lo permite, en 8 días. También hablar de los falsos profetas, ¿no es cierto? Una de las características, no es la única, porque hay videntes que se cumplen las cosas, pero es una de las características. Entonces, hermanos, 1 Samuel 4, vemos ahí que los filisteos capturan el arca. Entonces, ahí muestra que el arca es tomada. Israel había sido derrotado por los filisteos, y ellos vuelven a otra vez a la batalla con ellos, y dicen, no, pues vamos a llevar el arca, a ver si Dios nos da la victoria. Y resulta que el arca no solo no les da la victoria, sino que el arca es tomada y capturada. Entonces, los hijos de Elí ahí mueren en batalla en ese momento. Y dice la Biblia que Elí tiembla al saber que el arca de Dios ha sido tomada. Porque el arca representaba la presencia de Dios con el pueblo. Él tiembla. Cae hacia atrás y muere, dice la Biblia. Su nuera, después de eso, mire, sucede algo tremendo, hermanos. La esposa de Fines, su nuera, la esposa de Fines, su hijo, de Elí,
al dar a luz llama al niño Icabod. ¿Qué significa? La gloria de Dios se ha apartado de Israel. Por eso le pone ese nombre. El arca es tomada, la presencia se va, y por eso le pone al niño Icabod. La gloria de Dios se ha apartado de Israel. Pero hermanos, ¿qué es lo que estaba mostrando también con respecto a Samuel? Que todo lo que Samuel decía se cumplía. Todo lo que Samuel estaba diciendo se estaba cumpliendo. Entre esas, el juicio sobre la casa de Elí, porque en esa batalla mueren los hijos de Elí, ¿no es cierto? Queda la esposa de uno de los hijos de Fines y llama al niño Icabod, mostrando que definitivamente un juicio estaba viniendo sobre Israel. Vamos al capítulo 5 de Primera de Samuel. Ahí nos muestra que el arca es llevado a tierra de los filisteos. Entonces los filisteos llevan el arca de Dios al templo de Dagón. Pero hermanos, ese ídolo, Dagón, es postrado y cae sobre el arca, ¿no es cierto? Delante del arca. Y es destruido ante el arca. No solo cae, sino que es destruido. La mano del Señor hiere, en ese capítulo nos muestra que hiere a los filisteos con plagas y aflicción en las ciudades donde llevan el arca. Ellos la cogen, pero la llevan a una ciudad y otra, y venían plagas a esa ciudad. Tremendo. Ellos aterrados, hermanos, la trasladan de un lugar a otro, pero el juicio de Dios, hermano, continúa. Vámonos al capítulo 6. Los filisteos ya entonces están abrumados, devuelven el arca, ¿no es cierto? Un poco cuando el Señor libera al endemoniado gadareno, recuerden, que le dice váyase, les dicen los de esa zona, le dicen váyanse. Un poco pasa esto. Los filisteos entonces devuelven el arca. 7 meses duran con el arca con plagas, dice la Biblia allí al principio del 1 Samuel 6. Y la devuelven a través de los 5 príncipes filisteos. Tenían 5 príncipes. La devuelven con ofrendas de expiación. Dice la Biblia que eran tumores y ratones de oro conforme al número de los reyes. 5. El arca lleva a Bet-Semes, otra vez a Israel, pero algunos hombres miran dentro del arca y Dios lo hiere. No podían hacer eso. Temerosos la envían a Kiriat Jearim, dice ahí, a casa de un hombre que se llamaba Abinadab, donde Eleazar es consagrado para guardarlo. Un sacerdote lo llevan a esa casa y para guardarlo. Bueno, entonces dice ahí que con el tiempo pasan unos 20 años al final del capítulo 6, principio del 7, e Israel lamenta en pos del Señor todo lo que les estaba pasando. Pero la palabra de Samuel, el Señor no estaba permitiendo que cayera a tierra, se seguía cumpliendo. En el capítulo 7, Samuel, juez de Israel. Nos muestra a Samuel como juez de Israel. Aquí ya antes nos lo estaba mostrando como profeta, ¿no es cierto? Todo lo que decía se cumplía. Ya lo vimos también al principio como niño. Aquí hay mezcla de todo. Aquí en el 7 nos ve Samuel como juez de Israel. Nos dice allí que Samuel exhorta al pueblo, a Israel, a dejar los ídolos y volverse al Señor de corazón. Ya habían pasado unos 20 años. El pueblo obedece, ayunan, confiesan sus pecados. Y además muestra que Samuel intercede por el pueblo. En el versículo 9, mire lo que dice. Tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Estoy en 1 Samuel 7:9. Y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Un intercesor en ese momento, ¿no es cierto? Como lo era Moisés y como lo es Cristo por nosotros. Ahí también se muestra a Samuel como un tipo de Cristo, pero especialmente como juez, porque él era el gobernante en ese momento. Hermanos, mientras tanto, los filisteos suben contra Israel a atacarlos. Sin embargo, Dios los defiende y responde con poder y derrotan a los filisteos. Ya el pueblo se había puesto a cuentas con Dios, en paz con Dios. Samuel ya había intercedido por ellos. Samuel entonces en ese momento levanta una piedra en memorial por la ayuda divina. Y en el versículo 12 dice esto: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Yo prediqué eso en La Calera hace como 5 años. Hasta aquí nos ayudó Jehová. El Señor siempre nos ayuda. A su pueblo hasta aquí nos ha ayudado a nosotros. Siempre nos ayuda. Está con nosotros.
a pesar de nuestros pecados, ¿no es cierto? Muchas veces. Hermanos, Dios respalda a Israel ante los filisteos mientras estaba Samuel con él. Versículo 13, mire lo que dice: y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Entonces estaba un profeta de Dios, y mientras el profeta estuvo ahí con ellos, Dios estuvo con ellos también. Si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida, dice hacia el final del capítulo 7. Dice que recorría varias ciudades y edificó en Ramá un altar al Señor. Recorría varias ciudades porque acuérdense que los jueces no gobernaban solos. Él era el juez principal, la autoridad máxima. Sin embargo, en cada distrito, en cada ciudad, habían otros jueces. Y él recorría la ciudad. En el versículo 8, perdón, en el capítulo 8, primera de Samuel 8, vemos que Israel desecha a Samuel y a Dios. Mire, dice que tenía el favor en el capítulo anterior, ahorita lo desecha. Primera de Samuel 8, hermanos. Samuel ya envejece, dice ahí, y pone a sus hijos por jueces principales. Pero esos hijos se corrompen y no andan en sus caminos. ¿Qué pasa ahí? Llegan los ancianos del pueblo y piden rey como las otras naciones. ¿No es cierto? ¿Qué le pasa a Samuel? Dice que la palabra no le fue agradable a Samuel. Se entristece Samuel. Pero Dios lo consuela y le dice que tranquilo, que en realidad no lo rechazaba a él, sino a Dios mismo como rey, ¿no es cierto? Samuel entonces va y el Señor le dice: mire, vaya y dígale al pueblo lo que le va a pasar. Samuel va y advierte al pueblo que el rey les iba a traer opresión, les iba a subir los impuestos, les iba a poner impuestos, les iba a subyugar bajo su servicio y van a tener pérdida de libertades. Pero dice ahí al final que el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Va y se lo dice, y el pueblo sigue obstinado: queremos rey. Finalmente Dios les concedió su petición, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es: ¿Cristo es nuestro rey? Nosotros no vivimos en una teocracia, ¿no es cierto? Pero Cristo es nuestro rey, el César no es el rey, ¿no es cierto? Ellos eran una teocracia y directamente tenían que ser dirigidos por Dios. Pero aún así, hermano, nosotros tenemos un rey sobre los cielos que gobierna sobre los reyes de la tierra. Entonces, Dios les concede la petición del rey. Y entonces en los capítulos 9 y 10 de Primera de Samuel vemos que Samuel unge como rey a Saúl. Entonces, Saúl, dice la Biblia que Saúl estaba por ahí antes de ser ungido. Saúl estaba por ahí buscando las almas perdidas de su padre. Y llega donde Samuel, a quien Dios ya le había revelado que ese hombre, Saúl, sería el escogido para gobernar a Israel, el ungido. Samuel lo honra a Saúl, le anuncia su llamado y lo unge como rey, el primer rey de la monarquía. El Señor le confirma eso con señales que se cumplen. Las asnas son halladas, era una señal. Recibe pan de unos hombres, porque el Señor le había dicho que eso le iba a pasar allí. Y profetiza, entonces viniendo a él el Espíritu de Dios. Dice la Biblia que también viene el Espíritu de Dios sobre Saúl y muda su corazón. Muda su corazón. Samuel entonces reúne a todo el pueblo hacia el final del capítulo. Y por suerte Dios le señala públicamente rey entre las tribus. Ya Samuel sabía que era Saúl, pero Dios mismo va haciendo una escogencia, descartando hasta llegar a Saúl, ¿no es cierto? De la tribu de Benjamín. Aunque es proclamado, muchos lo menosprecian. Aunque públicamente Dios hace eso, aunque Samuel está confirmando eso, muchos lo menosprecian. Capítulo 11, Primera de Samuel. Vemos cómo Samuel confirma como rey a Saúl. Ya después de eso lo confirma cuando Saúl vence a los amonitas. Hay una guerra y los vence, Dios los respalda y Samuel confirma a Saúl como rey. Convoca al pueblo en Gilgal, dice allí, y confirma a Saúl como rey. Ellos ahí hacen sacrificios de paz, reafirmando el reino delante del Señor. Reafirmando el reino delante del Señor.
En 1 Samuel 12 vemos que Samuel habla ante el pueblo, pero lo reprende por haber pedido rey y afirma su integridad. Les dice, mire, ya aquí está el rey, ya es así, ustedes lo pidieron, Dios ya escogió a uno, Saúl, y les dice estas palabras. Voy a leer del 1 Samuel 12, del 2 al 4. Y Samuel, sin embargo, reafirma su integridad dentro del pueblo. Miren lo que les dice. He andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día, desde niño realmente. Aquí estoy, hasta atestiguar contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, delante de Saúl. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Entonces les dice, mire, ustedes escogen rey, no sé qué no les gustó de mí, dígame si he hecho mal, si los he robado, si los he subyugado, sí, les he hablado contra sus pecados, obviamente, pero nunca los he robado, un poco como dicen en el Nuevo Testamento, ni plata ni oro he codiciado de ninguno, como dice Pedro creo, o los dos, bueno, no me acuerdo. Entonces, hermanos, les dice eso. Bueno, sin embargo, hermanos, aún así, los exhorta a temer a Dios y a obedecerle para que les vaya bien. Mire, le dice, mira, aunque pidieron rey, pórtense bien, sean fieles a Dios para que les vaya bien. El pueblo allí reconoce su pecado y Samuel promete seguir orando por ellos y enseñarles el buen camino. Samuel no les dice, pues de malas, arréglensela como quieran, no, porque de todo modo el Señor les está diciendo, siga con el pueblo, póngale rey, pero eso sí, llámenos al arrepentimiento y siga orando por ellos. Mire lo que dice en el verso 23, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Sí van a tener rey, pero aquí van a tener un profeta que los va a seguir guiando por el camino que es. Hermanos, en el capítulo 13 de 1 Samuel vemos cómo Samuel reprende a Saúl por ofrecer sacrificio. Sí, hay un rey, pero aquí hay un profeta. Y un profeta que le habla al rey. Y le dice, estaban en guerra con los filisteos y Samuel tardaba en llegar. Samuel llega y lo reprende por su desobediencia y le anuncia que su reino no será duradero. Se estaba tardando en llegar Samuel. Y impacientemente Saúl dice, no, pues yo voy a ofrecer el sacrificio. Y mire lo que le dice Samuel a Saúl. Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre tu pueblo, sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Había un mandamiento claro, expreso, el rey no podía ofrecer sacrificios. Y él desobedece a Dios. Entonces él tiene como profeta que irle a hablar a Saúl y decirle que hizo mal, y no solo que hizo mal, sino que Dios le revela también que el reino va a ser quitado de él, se lo va a dar a otro, que iba a ser el rey David. Hermanos, mire, en el capítulo 14 no se menciona a Samuel, pero ahí se menciona la historia sobre los filisteos por mano de Jonatán. Pero ¿qué pasa? Ahí muestra a Saúl, el rey Saúl, actuando imprudentemente con un juramento. Dice, el que coma antes del amanecer va a ser ejecutado. ¿Y quién llega? Jonatán. Pero era un juramento imprudente. Pero hermanos, aquí ¿por qué resalto esto? Porque se empieza a notar la ausencia de dirección profética de Samuel. Ya Saúl estaba actuando como loco, solo, sin la guía de Dios y sin la guía del profeta al lado. En el capítulo 15 finalmente Saúl es desechado como rey. Recuerde que ya había cometido el primer error, que era ofrecer sacrificio. Él no lo tenía que hacer, no podía. Pero aquí hace otro. Dios por medio de Samuel le dice, mire,
todavía el profeta le estaba hablando, de hecho. Le dice, mire, destruya por completo a los amalecitas. ¿Y qué hace Saúl? No obedece. Perdona la vida del rey, que se llamaba Agag, y guarda lo mejor del botín, ¿no es cierto?, del ganado. Entonces llega Samuel y lo confronta. Y le declara que es mejor obedecer que los sacrificios, y que la rebelión que él ha tenido es como la adivinación, y la obstinación de Saúl es como la idolatría. Eso se los dice en los versículos 22 al 28 de 1 Samuel 15. Y ahí le vuelve y le dice que Dios lo ha rechazado como rey. ¿Y qué hace Samuel? Lo que no hizo Saúl. Ejecuta al rey Agag, se aparta de Saúl. Sin embargo, él lamenta. Y dice la Biblia que Samuel lloraba a Saúl en el verso 35. Capítulo 16, 1 Samuel 16, hermanos. Ahí vemos cuando Samuel unge al rey David. ¿No es cierto? Le dice, vaya a la casa de Elí para ungir a uno de entre los... Perdón, la casa de Isaí para ungir a alguno de entre sus hijos. ¿Qué le dice? Le dice, no mire su parecer, sino que yo miro el corazón. No escoge al mayor ni al más fuerte, sino al menor, a David, el pastor de ovejas, ¿no es cierto? Lo unge y mire con lo que dice en el versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Entonces, hermanos, ¿qué pasa de ahí hasta que Samuel muere? Se nota la ausencia de Samuel en la vida de Saúl. Ya se había notado con lo del juramento imprudente, pero hermano, empiezan a pasar una cantidad de cosas en el reinado de Saúl, porque acuérdense que David todavía no toma el reino, eso se demora unos años. Saúl sigue siendo rey, pero se nota la ausencia de Samuel en su vida, del profeta al lado y del respaldo de Dios a través del profeta. Mire, pasan una serie de cosas, más o menos desde el capítulo 16 hasta el 26, se las voy a mencionar rápidamente. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios se aparta y el espíritu malo lo atormenta. A Saúl es una de las cosas que pasa. David tenía que llegar a calmarlo con el arpa. Las mujeres empiezan a honrar más a David que a Saúl por sus victorias, especialmente por la victoria ante Goliat. Se notaba la ausencia de Samuel en la vida de Saúl. Intenta matar varias veces a David, se vuelve como loco, asesina de corazón, ¿no es cierto? Quiere matarlo, está resentido. También muestra que mata después a los sacerdotes de Nob porque ayudaron a David. Nos muestra también que varias veces Dios lo pone en bandeja de plata, por decirlo de alguna manera, ante David, y sin embargo David lo perdona, ahí lo humilla aún más. ¿No es cierto? 2 veces le perdona la vida. También nos muestra que David sí va a Samuel. David, escúcheme, sí va al profeta y le cuenta lo hecho por Saúl, porque Samuel sí estaba con David, mas no estaba con Saúl, hermanos. Hermano, preguntémonos si la ausencia de Dios se nota en nosotros, en nuestras vidas. Y no porque tengamos pruebas, tribulaciones, porque eso todo la tiene. Es su vida. ¿Es hecha un desastre espiritualmente? Pensémoslo, porque la vida de Saúl era un desastre, espiritualmente hablando. Pensemos si nuestra vida es un desastre. Como dice creo que Proverbios 5. He estado en mal en medio de la congregación y por fuera. Pensémoslo. Si todo lo que nos pasa es producto de nuestro pecado. Porque ahí se nota la ausencia profética de Dios en nosotros, como le pasaba a Saúl. Hermanos, en el 1 Samuel 25, ya en el capítulo 25, nos muestra que finalmente Samuel muere en fe, y es despedido con gran lamento por el pueblo. Dice allí 1 Samuel 25:1, la voy a leer. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Piensa, hermano, si usted y yo hoy muriéramos, ¿cómo nos despediría el pueblo, la iglesia? O sea, sé que van a llorar, obvio. Sé que se van a lamentar por si alguno de nosotros muere.
Pero el tema no es eso, hermanos, porque nosotros nos amamos entre nosotros de manera general. Es si nos despedirían de esta manera. Fue un hombre fiel, fue una mujer fiel. Claro, nos duele su ausencia, pero fue fiel, va a hacer falta. Hermanos, mire que sucede algo. Recuerde que Saúl se apartó de Dios, se apartó del profeta, el profeta también se aparta de él finalmente. Y después de morir Saúl, ya muerto Saúl, busca a Samuel, ¿no es cierto? A un muerto. Va donde la divina de Endor. Y dice la Biblia que Samuel viene y lo reprende recordándole su juicio. Yo dije que yo no voy a entrar porque aquí hay muchas posturas. Si era Samuel, si no era Samuel. No lo sé, hermanos. Primera de Samuel 28, 16 al 19. Mire lo que pasa allí. ¿Para qué me pregunta? ¿Es Samuel? Dice la Biblia que es Samuel. Bueno, ahí dice que es Samuel. Pero estos son casos excepcionales, si es que realmente era Samuel. No es para estar invocando muertos, ¿no es cierto? Pero ahí dice que era Samuel. Y dice, Samuel hablándole a Saúl, ¿para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces, hermanos, Saúl no quiso consultar al profeta cuando estaba vivo. Y quiere consultarlo cuando está muerto. Preguntémonos, hermano, imaginen que alguno de nosotros se vaya. Ay, yo sí nos exhortaba, pero por lo menos nos hablaba, ¿no es cierto? O su esposo, su esposa. Ay, pero ella me predicaba, me hablaba. Y empezamos a extrañar al que se parte, el que parte ya cuando es tarde, hermanos. ¿Nos extrañarían de esta manera? No lo sé, hermanos, pensémoslo, de esta manera. Hermanos, vamos al segundo capítulo, Cristo. Entonces, hermanos, mire, yo quise dividir el segundo capítulo y el tercer capítulo en 3 partes, resaltando la vida de Samuel. Vamos a hablar de Cristo como joven, Cristo como profeta y Cristo como juez, porque eso fue Samuel, ¿no es cierto? Cristo como joven. Vamos a Lucas 2, 41 al 52. Lucas 2, 41 al 52, o niño, o joven, como quiera. Lucas 2, 41 al 52. Dice la palabra del Señor. Entonces, Cristo como joven, vamos a ver primero. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, está hablando de Cristo, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Se queda en Jerusalén sin que lo sepan sus papás. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura,
y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, hermanos, dice la Biblia ahí que tenía 12 años, Cristo. De manera general, hermanos, vemos que Cristo era un joven o niño, como lo quiera llamar, con gran conocimiento de las Escrituras. Mira, hermano, voy a resaltar algunas cosas. Dice allí que él estaba en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿Qué quiero resaltar acá? Que Cristo estaba buscando hablar de las Escrituras con los que sabían de la ley. Niños, ¿eso hacen ustedes? ¿O ustedes buscan es solamente hablar de las cosas de la tierra? Cristo a los 12 años él no estaba pensando en jugar y en hacer tonterías, ¿no es cierto? Él se iba donde los doctores de la ley a hablar sobre las Escrituras. Hermanos, lo más probable, hermanos, es que él estuviera allí en una sala que dicen los comentaristas bíblicos que se llama la sala de Gazid, que era donde se reunía el gran Sanedrín y donde solo podían entrar en esa sala eruditos y doctores. Y sin embargo, Cristo a los 12 años estaba en medio de ellos. Dice allí después que todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Hermanos, que nos muestra que Cristo tenía un conocimiento excepcional de las Escrituras y de la ley. Era notable a todos los que le veían, aún a los doctores de la ley que estaban allí. Se asombraban porque ahí respondía a las preguntas con gran sabiduría y juicio. Hermanos, eso era muy sorprendente para la edad del Señor. Ahora, yo sé que es Cristo y Cristo está por encima de todo. Pero hermanos, era muy sorprendente. Y también es cierto, hermanos, que los niños judíos a esa edad ya conocían y se sabían inclusive el Pentateuco de memoria, ¿no? Pero era sorprendente para la edad de Cristo, era sorprendente. Hacían preguntas, ahí iban a confrontar argumentos y preguntaban, refutaban. Y ellos se sorprendían con las respuestas de Cristo a los 12 años. Dice allí que cuando le vieron se sorprendieron sus padres. Hermanos, se asombraron José y María al verlo con esos doctores de la ley en ese lugar. Que fuera admitido allí a los 12 años y lo tuvieran en tan alta estima Cristo a los 12 años. A un lugar y a participar donde solo podían participar eruditos para hacer sus controversias y sus resoluciones. Entonces, hermanos, ¿qué pasa después? Llega María, su madre, y le dice: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Es decir, te estábamos buscando. ¿Qué pasó? Pero primero resaltemos que antes de la respuesta de Cristo, que María le habla con ternura y afecto. Le habla con amor, con cariño. Más allá de su angustia, le estaba hablando bien. Padres, ténganlo presente, ¿no? Hay que hablar con ternura y cariño. Sí, cuando hay que reprender, hay que reprender. Pero mire, aunque lo reprende, le habla con ternura y cariño. Hermanos, mire la respuesta de Cristo. ¿Por qué me buscáis? Dice. ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mire la respuesta de Cristo. En medio de una respuesta respetuosa, hay una reprensión a sus padres. Cristo les deja claro las prioridades a sus padres. Le deja claro cuáles son sus prioridades. Los negocios de su Padre. Le deja claro que tiene un Padre en el cielo. Le deja claro que Él es el Hijo de Dios, cuyos asuntos Él había venido a atender y debía cumplir con mucha diligencia. Él vino a anunciar el Evangelio, las palabras que había oído de su Padre. Entonces, le deja claro sus prioridades. Pero no nos podemos quedar en que Cristo fue un desobediente a sus padres, porque realmente no lo fue. Porque mire lo que dice después. Dice que descendió con los padres y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Hermanos, aunque Él no les pidió permiso en ese momento especial, porque era algo fundamental que Él estuviera allá, como joven nos muestra la Biblia, y aquí también nos lo confirma,
que era un ejemplo de sumisión a sus padres. Descendió con ellos, dice ahí. Se fue porque él vivía con ellos, bajo el techo de ellos. No se fue a la India, como dicen la nueva era y estas religiones falsas. Les estaba mostrando el debido respeto. Estaba sujeto a sus padres. Obedecía sus órdenes con gozo, rápidamente, con prontitud, niños. No a las malas, sino con prontitud. Sí, señor, sí, señora. Cristo era un joven sujeto y obediente a sus padres. Mire, dice allí que su madre, María, guardaba todas estas cosas en su corazón. Hermanos, María notaba que su hijo era especial realmente. Sus palabras, como hablaba. Verlo con sus propios ojos, sentarse a debatir con los doctores de la ley y de la forma como lo hizo. Dice allá hacia el final que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, hermanos, como Dios y mediador, Cristo no debía crecer, evidentemente, ¿no es cierto? Como Dios y mediador, porque era completamente Dios, perfectamente Dios, ¿no es cierto? Pero como hombre, a medida que crecía, a medida que pasaban los años, a medida que su cuerpo crecía también, su alma se abría y recibía gradualmente grandes medidas de sabiduría y conocimiento, tanto de las cosas naturales como de cosas espirituales aún. Entonces, hermanos, ese era Cristo. Cristo es un nivel demasiado alto para todos nosotros, pero es algo que usted y yo debemos alcanzar. Niños, ustedes deben apuntar a Él, a Cristo. Él es nuestro ejemplo. Él dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Vamos a Cristo todos, ¿para qué? Para imitarlo, ¿no es cierto? Para ser como Él. Cristo como profeta, hermanos. Cristo como profeta. Hermanos, mire, Dios prometió levantar entre el pueblo a un profeta como Moisés. En Deuteronomio 18 dice, profeta en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Profeta, dice en el verso 18, profeta le levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo, y él les hablará todo lo que yo les mandara. Ya había un anuncio de que Cristo que iba a venir el gran profeta, que iba a ser levantado entre los hermanos, como lo fue Moisés. Pues él vino de la tribu de Judá, ¿no es cierto? En Hechos 3:22 nos muestra explícitamente el cumplimiento de esta profecía, que fue levantado finalmente ese gran profeta. En palabras de Lucas, que fue el autor de Hechos, dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Entonces, hermanos, ¿qué hace un profeta? Un profeta viene a hablar de parte de Dios, ¿no es cierto? Viene a hablar las palabras de Dios, ¿no es cierto? Cristo vino a hablar lo que el Padre le mandó, hermanos. Juan 14:24. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Cristo vino a hablar lo que el Padre le dijo que dijera. ¿No es cierto? Así nosotros debemos hablar conforme a la palabra de Dios. Pero eso ya lo vamos a ver en el tercer capítulo. Hermanos, Cristo vino al mundo para dar testimonio de la verdad, para hablar proféticamente de la verdad. Porque un profeta es profeta cuando habla la verdad. Si no, se convierte en un falso profeta. Juan 18:37. Ante Pilato, Cristo le dice, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces, hermanos, el que es de la verdad, oye la voz profética. El mundo rechaza a Cristo, no está oyendo la voz del profeta. Sabe que hay unas consecuencias, ¿no es cierto? Pero el que es de Dios, oye las palabras de Dios. Oye las palabras del gran profeta que es Cristo. Yo sigo a Dios, pero a mi manera. No tengo problema con Cristo, pero no creo que sea Dios, no creo que sea el único camino. No está oyendo las palabras del profeta.
que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre sino por mí. Hermanos, el Padre, Dios el Padre lo confirma como profeta en el monte de la transfiguración. En Mateo 17:5 dice esto: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mire, a él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. A él oí. Ay, yo sigo a Dios a mi manera, otra vez. Ay, yo no tengo problema con Cristo, pero no creo que sea el único camino. A él oí. Él dijo que él era el único camino. Él dijo que el que lo rechaza a él está bajo la ira de Dios. Él dijo que crea en él y se arrepienta de sus pecados, para que tenga perdón y vida eterna. De lo contrario, la ira de Dios va a estar sobre él. A él oíd. A él oíd, hermanos, cuando él nos manda a obedecerlo. Como iglesia, sí, ya lo hemos oído, para salvación supuestamente. Pero si no lo estamos oyendo para obediencia, a él oíd, hermanos, a él oíd. Porque, hermanos, quien no lo escuche, Dios le va a pedir cuentas. Deuteronomio 18:19 dice: mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Lo está diciendo Moisés, Dios por boca de Moisés cuando habló del gran profeta que les iba a levantar. Le dice: mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Dios va a pedir cuentas a todo el que rechace al Hijo. Porque quien no lo oiga, dice la Biblia, que será desarraigado del pueblo. Dice allí en Hechos 3, 23 al 24, citando Deuteronomio 18: y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, mire, desde Samuel en adelante, estamos hablando hoy de Samuel, cuantos han hablado también han anunciado estos días. Hermano, el pueblo no quiso escuchar a Samuel, y mire las consecuencias. Saúl no quiso escuchar a Samuel, y mire las consecuencias. Si el pueblo no escucha a aquel profeta, Cristo, pues hermanos, dice la Biblia que son personas que lo más seguro es que terminen en apostasía, serán desarraigadas del pueblo. Veamos a Cristo como juez rápidamente, porque Samuel fue juez, ¿no es cierto? Samuel fue juez, sí, Samuel. La Biblia nos muestra que Dios es nuestro gran juez. En Deuteronomio 33, 22 dice: Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro juez. Pero Cristo también es juez, todos lo sabemos. Y el Padre le dio la autoridad a Cristo como juez para juzgar todas las cosas. En Juan 5:22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Porque por medio de Cristo va a ser juzgado este mundo con justicia. Por medio de Cristo, dice la Biblia que cuando Él venga va a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿No es cierto? En su manifestación, en su reino, dice. Por Cristo va a ser juzgado este mundo, como yo le dije, en justicia. Por Cristo. Es decir, de acuerdo a la relación que usted tuvo con Cristo. Ay, solo era un profeta. Solo como profeta no nos sirve. Y además es una contradicción. Usted decir que lo cree como profeta y no cree en las palabras del profeta. Entonces, como el mundo va a ser juzgado por Cristo, la Biblia dice que usted y yo debemos arrepentirnos y creer en Él. Porque ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Solo por Cristo. Mire lo que está haciendo el anticristo ahorita, el Papa de Roma. Está con los musulmanes, ¿no es cierto? Ay, allá también está Dios. ¿Qué va a estar Dios allá? El Dios de este mundo seguramente, pero no el Dios vivo y verdadero. Todos los caminos conducen a Dios. Mentiras. Es un falso profeta ese hombre. Hermanos, porque todos compareceremos ante Cristo como juez. Allá van a estar los musulmanes si no se arrepienten. Ante Cristo. Allá ya llegó Mahoma. Ante Cristo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
usted y yo también compareceremos ante Cristo. Aquí está hablando Pablo en primera persona. Hermanos, Cristo es el gran juez. Y dice la Biblia que se sentará en su trono un día y juzgará y destruirá al anticristo y a su falsa iglesia. Eso lo dice Daniel 7:26 como juez. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Yo quiero ver ese día. Mire, se lo vuelvo a leer. Viene hablando de que el que hablará palabras contra el Altísimo. Y dice esto: pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Dice John Hill que Dios pondrá el odio a la ramera y devorarán sus carnes y será quemada con fuego. Los 10 cuernos, cuando sale Apocalipsis 17. Dice allí que habrá un fin, dice John Hill, habrá un fin total del anticristo. Será despojado de todo su poder y de toda su autoridad. Su destrucción será inevitable e irrecuperable. No se va a volver a levantar. Nunca más saldrá de esa caída. Continuará hasta el fin de los tiempos, dice John Hill. Su destrucción está decretada. Cristo como juez la ha decretado. Cristo como profeta también lo ha dicho, hermanos. Que venga pronto ese tiempo. Que venga pronto. Tercer capítulo, hermanos. Nosotros. Entonces vamos a hablar de la iglesia más específicamente. Entonces hablemos de los jóvenes. De los jóvenes. La Biblia nos dice que Samuel, como vimos hoy, conoció al Señor desde su niñez, ¿no? Fue consagrado al Señor. Cristo, pues evidentemente, ¿no? Pero vimos la historia de Cristo siendo joven, de 12 años. Pero la Biblia también nos muestra, por ejemplo, a Timoteo, que desde niño fue persuadido por las Escrituras. Segundo de Timoteo 3, del 14 al 15, dice, Pablo le está hablando a Timoteo. Le dice: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste en el pasado, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, primero, niños, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Ya fueron persuadidos como lo fue Timoteo? Desde la niñez Timoteo conocía las Escrituras, pero no solo las conocía, había sido persuadido por las Escrituras. Ustedes, niños, conocen las Escrituras, pero no han sido persuadidos por las Escrituras. Timoteo desde niño fue persuadido por las Escrituras. Miren, niños, es una bendición conocer al Señor de niño. Privilegio que aquí la mayoría de adultos no tuvimos. Lamentaciones 3:27, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Ustedes son privilegiados. Ustedes tienen algo que nosotros no tuvimos. Aprovechenlo, niños. Deben apartarse entonces de todas las pasiones juveniles, como hizo Timoteo. Segunda de Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Niños, ustedes no pueden que estar buscando amigos en el mundo. Ustedes huyan de las pasiones juveniles. Amén. Ustedes tienen esas pasiones, nacieron con esas, pero el Señor manda a huir de esas pasiones. Pero también dice aquí que siga la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Los niños deben estar dentro de la iglesia, con los que invocan de corazón limpio al Señor. Si usted los lleva al colegio y sus amigos son los del colegio, no espere que sus niños se conviertan fácilmente. Difícil, pero si usted los rodea de cristianos, los rodea de gente sabia, que teme al Señor, pues tiene muchas más posibilidades de que ese niño se convierta. Tengan cuidado con los familiares. Tengan cuidado. Yo no estoy diciendo que es que nosotros no podemos hablar con ellos. No, pero tengan cuidado. Porque es veneno. Cualquier cosa que le dicen, ellos, como no se han convertido, la reciben más fácilmente que 10,000 que usted le diga conforme al Señor. Y usted lo sabe. Niños,
Apártense de las pasiones juveniles. Niños, ustedes son santos, dice la Biblia. No solo santo es Dios, nosotros también somos santos según la Biblia, no de la manera de Dios, y los niños también nos muestran que son santos, es decir, apartados, hermanos. Recuerden que eso es lo que significa la palabra. No digamos cosas que no son bíblicas, que solo santo es Dios. No, los niños y nosotros, la iglesia también, no en el sentido perfecto de Dios, 3 veces santo, por supuesto que no, pero sí en el sentido de separación. Ustedes niños son santos y deberían serlo como lo fue Samuel y Timoteo. Porque el marido, dice en 1 Corintios 7:14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Por qué, hermanos? Porque sus niños viven diferentes a todos los niños del mundo, ¿no es cierto? Puede que no sean salvos, pero sí son separados. Pero cuando unos padres supuestamente cristianos tienen a sus hijos no separados del mundo, por el temor a meterlos en una burbuja, como dicen los padres falsos cristianos del mundo, no, sus hijos son apartados. O sea, no es que no puedan salir, no es que tengan que estar encerrados en la casa, pero sí son apartados, no pueden vivir como otros niños. Usted no los puede llevar a todas las cosas mundanas de la tierra, para que el niño no se aburra. Padres, sus hijos son santos, trátelos como santos en el sentido de separación. Niños, no salvos, ya lo dije varias veces. Niños, alégrense. Dice la Biblia que se alegren siendo niños. Los niños deben ser felices. Padres, no les prohíban que sean niños, porque es que hay unos padres que no, hermanos, tampoco lleguemos a eso. Miren lo que decía J.C. Ryle en el libro, los niños juegan en la calle. No, hermanos, no lleguemos a hacer cosas que no son. Sin embargo, niños, Dios les va a pedir cuentas de todo, como dice Eclesiastés 11 del 9 al 10. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparte de tu carne el mal, porque la adolescencia, dicen otras versiones la mocedad, la adolescencia y la juventud son vanidad. Ustedes piensan, no van a pensar cuando sean grandes como piensan ahorita. Un día quieren ser bomberos, al otro día quieren ser médicos, al otro día quieren ser policías, al otro día quieren ser pastores. Niños, pero ya deben empezar a madurar. Pero padres, no les cohíban a los niños ser niños. Tampoco lleguemos a eso. La iglesia no es el lugar santo, porque es que algunos piensan que las 4 paredes es el lugar santo. Eso es un error. Eso es formalismo, eso es catolicismo romano. La iglesia son los momentos. Si estamos en oración, pues los niños no pueden estar jugando. Pero si estamos en el refrigerio, la cosa es otra. Ahora, el día del Señor es otra cosa. Pero los miércoles y los jueves es otra cosa. Ellos son felices viniendo a la iglesia. Pero no les cohíban eso. Pero eso sí, guíenlo. Y piales. Los lugares no son santos. Los momentos son los santos. Cuando hay oración es que deben estar ahí. Pero cuando entran allá y abren la puerta de la iglesia, no por eso se volvió santo. Eso es catolicismo romano y eso es formalismo. No hagamos eso. Porque exasperan a sus hijos. Los aburren. Pero hay momentos. Cuando estamos en oración, cuando están escuchando la palabra, cuando estamos en un estudio, ahí hay que estar juiciosos y sentaditos tomando nota. En los devocionales en la casa, pero va a haber en otros momentos en la casa que ellos pueden salir, bueno, guiados, no haciendo las cosas que hacen los niños de la tierra, por supuesto que no, y no metiéndolos allá con los niños del mundo. Yo sé. Hermanos, niños, ustedes deben ser como Timoteo, un joven de fe no fingida, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. 2 Timoteo 1, 3 al 5. La cual habitó primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.
Niños, fe no fingida. Desafortunadamente yo sé que ustedes no han nacido de nuevo, pero papás, enséñenles el temor de Dios, porque yo sé que la fe de ellos normalmente es fingida, o lo que dicen creer de Dios. Ellos actúan bajo el ojo, ¿no es cierto? Bueno, enséñenles el temor de Dios, incúlquenles el temor de Dios. Niños, no busquen apariencias. Nosotros, sus papás los conocen y nosotros también los aprendemos a conocer. Llegan acá y solo cierran los ojos. Qué bonito. Pero en la casa no le hacen caso a los papás para cantar. Niños, mire, el Señor les da este consejo. Acuérdense de su Creador antes que le vengan los días malos. Pues a todos nos van a llegar los días malos sin excepción. Dice Eclesiastés 12, del 1 al 8. Acuérdate de tu Creador en los días de juventud. Niños, por favor, escuchen. Jóvenes arianipiales, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán las guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas, porque han disminuido. Cuando hay vejez vienen los días malos. Y se oscurecerán los que miran por las ventanas, pueden perder la vista, como ya muchos la estamos perdiendo. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, se mueve una hoja y se asustan. Cualquier gripa, pues me puedo morir, porque se envejecen. Y florecerá el almendro y la langosta, será una carga, y se perderá el apetito, ya no van a tener la fuerza y la energía ni siquiera para comer como comen los más jóvenes. Porque el hombre no puede comer cualquier cosa porque todo le hace daño. Porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Niños, ustedes se van a presentar sí o sí ante Cristo. Ustedes creen que nunca van a crecer, que nunca se van a morir. Mire antes, ¿cuáles son los días malos? Aquí lo muestra. La vejez, hermanos. La muerte. Cuando se pierde la fuerza. Esos son los días malos. Entonces los niños dicen, no, yo cuando crezca. No, el Señor dice ya, antes de que vengan esos días. Una muerte, una enfermedad, antes que venga Cristo por segunda vez. O venga por usted. Antes de que usted crezca y se aparte al mundo, a esos días malos. No podemos esperar. No, cuando crezca se lo lleva al mundo. Niños, ustedes son santos, son separados para Dios. ¿Quieren verdaderamente servir al Señor? Niños, miren lo que dice Matthew Henry. Quienes empiezan a practicar la fe a temprana edad tienen mayores posibilidades de alcanzar una posición destacada en el reino de Dios. Mayores posibilidades. Yo sé que Dios a muchos los llama tarde, pero es que a nosotros no tuvimos padres cristianos, ustedes sí. Arrepiéntanse, niños, arrepiéntanse, vayan al Señor, arrepiéntanse. Hermanos, sigamos. Nosotros como profetas, hermanos, la Biblia dice que Cristo nos dio la gran comisión, ¿no es cierto? Que hagamos discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Y dice que estará con nosotros hasta el final del mundo, hasta el fin del mundo. Hermanos, ya me salgo de los niños exclusivamente y ahorita vamos a hablar a todos. Estamos haciendo esta gran comisión. La Biblia dice que vayamos, que prediquemos, que hagamos discípulos. Ay, es que yo no he ido a todas las naciones. No importa.
y seguramente no lo va a hacer. Predique en su entorno. Mira, la Biblia dice que usted y yo somos hijos de los profetas, hermanos. Hechos 3:25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Somos hijos de ellos, hermano. La Biblia dice vuestros padres, pero también somos hijos de ellos en el sentido espiritual, hermano. En un sentido de ser como ellos, profetas, como lo fue Samuel. Somos hijos de los profetas. Usted no predica, usted no es hijo de los profetas. Aquí dice que para Abraham, que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Se iba a extender el evangelio y nosotros debemos ser parte de la extensión de ese evangelio. Hermano, la Biblia nos muestra que somos escogidos para profetizar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Profetizar, es decir, hablar la verdad. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo está haciendo, lo estamos haciendo, porque o si no, no somos escogidos, por lo menos no nos comportamos como escogidos. Debemos predicar en todo momento, como le dijo Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 4, del 1 al 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, ¿hay cobardía en nosotros? A tiempo, fuera de tiempo, casi siempre digo lo mismo. Hermano, por lo menos hagámoslo a tiempo. Ay, es que a destiempo, listo, por lo menos a tiempo. Pero es que hay veces ni a tiempo lo hacemos. Que el Señor nos perdone. Mire, exhorta con toda paciencia y doctrina. Paciencia. La gente no se convierte normalmente a la primera. Ah, ya le prediqué, me limpio el polvo de mis zapatos. No, paciencia. Ah, pero eso sí, doctrina. Porque la iglesia moderna no predica con doctrina. Es paciente para justificar al impío, pero no predica con doctrina. ¿No es cierto? Hermanos, hagamos esta obra profética en medio de estos días malos, en medio de tanta apostasía. 2 Timoteo 4, del 3 al 5. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de huir, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mire, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. La Biblia dice que aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, ¿no es cierto? Los días son malos, hermanos. Los días siempre han sido malos, digamos de manera general. Hasta que Cristo venga, hermanos, serán perfectos. Pero los días son malos porque hay gente que todos los días muere y se va al infierno. 155,000 personas mueren diariamente. Los días son malos porque el papado está allá gobernando, reinando. Los días son malos porque hay una iglesia que es cristiana evangélica, pero está en apostasía, gran parte de la iglesia cristiana. Los días son malos porque está lleno de humanismo, hermanos. Entonces debemos predicar, hacer obra de evangelista. Ay, no, es que el Señor salva. Sí, claro que el Señor salva, pero a través de nosotros, hermanos. Él puede salvar así, sin nosotros, pero Él quiso que nosotros estuviéramos allí. No, es que mi familia, yo ya le prediqué, ay, el Señor lo convertirá. No. Prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Fuerza a los entrar. Usted y yo somos columna y baluarte de la verdad. Mire cómo le dijo Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No estaba diciendo, ay, Pablo, Timoteo, espérate a que yo vaya y ahí sí predica la palabra de Dios, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios,
que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, hermanos, debemos predicar, no debemos depender de otros. Debemos ir, debemos anunciar el evangelio a toda criatura. Las iglesias que se apartan del evangelio pueden caer muy fácilmente en apostasía. Tengamos cuidado, predicamos a Cristo y a este crucificado. Amén. Predicamos, somos columna de verdad, podemos hablar de todo, pero hermano, el evangelio siempre debe estar ahí. Nunca puede desaparecer el evangelio, jamás. Somos la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone bajo un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Somos cristianos y nadie sabe. En los trabajos no saben que cristianos en algunos. No se esconde. Debemos anunciar, la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. La iglesia debe hablar con voz profética en este mundo. Anunciando la verdad, todo, hermano, todo el consejo de Dios. Pero el evangelio siempre siendo el centro, hermanos. Miren, no es labor solo de profetas como Samuel, como Cristo, como Moisés, o de los pastores. Mire, ojalá todos fueran profetas. Números 11, 27 al 29. Mire lo que dice, hermanos. Y estamos en tiempos de Moisés. Números 11, 27 al 29. Corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? O sea, yo no estoy celoso y usted está celoso por mí. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. No, hay iglesias que no dejan a los miembros ir a predicar si no es con el pastor. No, hermano, algunas veces se podrá ir con el pastor, pero ojalá todos fueran profetas. Lo hice en tiempos de Moisés. No pongamos bozal al buey. Todos podemos ser profetas. La gran comisión es para todos, no solo para el pastor. Así es. Dice Matthew Henry: aquellos cuya misión es revelar la mente y voluntad de Dios a otros deben estar firmemente establecidos en la creencia en ella. Debemos estar afirmados en la fe, hermano. ¿Lo estamos? Mire, y nosotros como jueces. Mire, hermano, Dios nos dio la responsabilidad de la iglesia. 1 Corintios 6, del 1 al 6. Dios nos dio a nosotros la responsabilidad como iglesia, como pueblo, de discernir lo bueno y lo malo, de juzgar las cosas en esta tierra, juzgar las cosas dentro de la iglesia conforme a la palabra de Dios. Podemos juzgar lo de adentro y lo de afuera. Yo les leía eso en un sermón hace poco. Podemos juzgar las cosas de afuera y las cosas de esta vida, adentro y afuera. Hermanos, de igual forma, también nos dio potestad de juzgar el mundo y a los ángeles en el día del juicio. O sea, si vamos a juzgar al mundo, está diciendo, ese es el sentido. Si usted y yo vamos a juzgar al mundo en el día del juicio, ¿cómo no podremos juzgar las cosas pequeñas de esta vida? Y ahí se lo leo. ¿Osa alguno, 1 Corintios 6, del 1 al 6, osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿No sabéis que los justos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Imagina, hay un problema entre dos creyentes y se van al juez, se van a pleito, se van al psicólogo. Imagínense una pareja peleando y se van a donde el psicólogo, en lugar de venir aquí a la iglesia. ¿No será que hay alguno entre nosotros sabio que pueda aconsejar? Eso es pecado, eso es pecado. Yo no puedo aceptar que una pareja de cristianos dice que vaya al psicólogo para un tema matrimonial. Olvídese, la Biblia lo está diciendo que no hagamos eso. Van al psicólogo, tienen un problema con los niños y llevan a los niños al psicólogo del colegio. Menos mal aquí los niños no van a esos colegios de hoy. Sí se educan y aprenden desde más temprano a leer, gracias al Señor.
y son más inteligentes que esos niños del mundo. Pero los niños de cristianos hoy que los llevan al colegio, problema, y al psicólogo, en lugar de ir a la iglesia con los hermanos, ¿será que no hay alguno sabio entre nosotros? Somos jueces, podemos juzgar todas las cosas de esta tierra, podemos hablar de todo, yo siempre se lo digo. De todo, no, es que usted solo hable acá en la iglesia. Como dijo el presidente en estos días, la iglesia es cállense, no digan nada, lo mandó Javier. No digan nada. No, ¿cómo así que no digan nada? Podemos decir todo. No digan nada, ahorita en elecciones, no digan nada, quédense callados. Debemos juzgar, eso sí, con justo juicio. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Hermanos, hemos recibido facultad para juzgar en el juicio final, como dice Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vamos a juzgar al mundo, hermano. ¿Cómo no las cosas pequeñas? Samuel juzgó las cosas del reino, de todo lo que le competía, ¿no? Hermanos, Samuel fue un gran ejemplo de fe para cerrar, hermanos. Aún desde su niñez fue pedido y consagrado a Dios. Desde joven fue un niño sumiso a la voluntad de Dios. Niños, ustedes también ya fueron consagrados a Dios. Muchos desde el vientre y otros incluso desde antes de nacer. Aprendan de la fe de Samuel. Desde ahora pueden servir al Señor. Recuerden que Jesús les dice que dejad que los niños vengan a mí. Usted no debe esperar hasta que sea grande. Usted ya puede ir al Señor Jesús. Jóvenes, ustedes como Samuel deberían decir: habla Jehová, porque tu siervo oye. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Escojan, niños, el camino de la fe y la obediencia que siguió Samuel, Timoteo y Cristo. Vivan para el Señor, sean instrumentos en las manos del Dios bendito que hizo los cielos de la tierra, del Creador que los formó a ustedes. ¿Por qué prefieren servir al mundo y las cosas de esta tierra y su yo? ¿Por qué prefieren seguir en el camino que lleva a la condenación eterna? Niños, jóvenes, recuerden, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Que sea para ustedes mejor estar en los atrios de Jehová todos los días de su vida que un día fuera de ellos. Bueno, recuerde lo que dice la Biblia, es llevar el yugo del Señor desde la juventud. Es muy bueno, es muy bueno. Nosotros, usted y yo, los grandes, como Samuel, debemos obedecer a Dios siempre. No solo ser oidores, sino hacedores de la palabra. Debemos hablar todo el consejo de Dios a tiempo y fuera de tiempo. No debemos temer a los hombres, no debemos ser cobardes. Debemos juzgar con justo juicio en este mundo de maldad. Thomas Watson dijo: una fe verdadera no disputa los mandatos de Dios, sino que como Samuel se dispone a oír y obedecer sin demora. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Como dijo Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así, hermano. Invoquemos a Dios como Samuel. Y como Dios le respondía. Mire lo que dice ese Salmo 99, 6 al 8. Y lo cantamos, hermanos. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocan su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú le respondías. Mira esa comunión. Él lo invocaba y el Señor le respondía. Debemos tener esta comunión con el Señor, como la que tenía Samuel. Aquí dice: Samuel entre los que invocan su nombre. Amigo, usted que nos ha entregado a Cristo, oiga la voz del Señor. Niños, oigan la voz del Señor. Jóvenes que nos han entregado, oigan la voz del Señor. Adultos que no han nacido de nuevo, oigan la voz del Señor, como Samuel la oyó, y vaya arrepentido y en fe a Cristo. Los pecados hacen separación entre Dios y nosotros.
Eso dice la Biblia. Dios, el pecado está haciendo separación entre Dios y usted. No hay ninguna forma de ser salvo fuera de Cristo, fuera de su obra redentora, de su sangre expiatoria. No hay camino al cielo sino por Jesucristo. Oigan la voz del Salvador. Y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. El que oye la voz de Dios vaya a él. Hoy está escuchando la voz de Dios, es decir, la palabra de Dios, no mi voz, sino la palabra de Dios. No será echado fuera, dice la palabra. Samuel oyó y obedeció. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Usted debe oír la voz del Salvador y obedecer. Y así como Samuel sirvió al Señor fielmente hasta la muerte, debemos perseverar hasta el fin, hermanos. Hasta el último día. El cristiano, como le he dicho 1000 veces, no muere en un adulterio, no muere suicidándose, no muere besando yesos. Nada de esas cosas, hermano. Esos son apóstatas. Apóstatas de la fe, condenados. Un cristiano no muere así. Sigamos esa fe de Samuel. Mire que casi todos los que le he hablado en esta serie de la fe, en todos generalmente se resalta el día de su muerte y cómo murieron, en fe, hermanos. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Señor, bendito seas tú. Señor, obra en nosotros, ayúdanos a ser como Samuel, a estos niños especialmente, que son niños, jóvenes. Ayúdanos a ser como Samuel, como juez, como profeta, como a Cristo, como juez, como profeta, que nos delegó juzgar al mundo, juzgar las cosas de esta tierra, anunciar su palabra profética, la palabra profética más segura. Señor, guíanos, perdónanos porque no lo hacemos muchas veces, perdónanos. Levanta esta iglesia, es una iglesia fiel. Señor, que aprendamos de esa fe de Samuel. Te lo pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.